En la carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 12 al 15, dice lo siguiente: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien, estas son las palabras que cierran la carta del apóstol San Pablo a Tito. He leído 4 versículos de la palabra de Dios. Y estos 4 versículos se ordenan de la siguiente manera. El apóstol Pablo, como les mencioné, está dando instrucciones a Tito para cerrar esta carta, esta epístola, y estos versículos se pueden ordenar de la siguiente manera. En el versículo 12 más bien, Pablo hace mención a ministros que están desarrollando sus labores en subordinación a Pablo. Es decir, en el versículo 12 Pablo menciona a ministros, pastores, maestros que trabajan según las instrucciones que Pablo le da. En el versículo 13 Pablo menciona a ministros o predicadores que desarrollan su labor de manera itinerante. La palabra itinerante significa que van a un lugar, desarrollan su labor, hacen su tarea y luego van a otro lugar y están así. Podríamos decir, desarrollan su ministerio de manera más independiente. ¿Cuál es más bíblico que la otra? Bueno, ambos son bíblicos, solamente que son diferentes modos de hacer ministerio. Y en los versículos 14 y 15 el apóstol Pablo hace mención de la iglesia, de los creyentes a modo general. Bien, vamos a mantener eso en mente. Pablo menciona a ministros que desarrollan sus labores subordinados a Pablo, luego a ministros que desarrollan sus labores de manera itinerante y luego hace mención a la iglesia a modo general. Y vamos a ver qué podemos aprender de estos pasajes. ¿Qué podemos aprender de instrucciones personales que da el apóstol Pablo a un pastor allá en Creta? Bien, vamos a ver qué podemos aprender. Dice: cuando envíe, dice Pablo, a ti a Artemas o a Tíquico. Entre todas las funciones que el apóstol Pablo desarrollaba en su ministerio, podríamos enumerar muchas. Predicar el evangelio a los perdidos, a los gentiles, debatir con los judíos en las sinagogas para convencerles de que Jesús es el Cristo, levantar iglesias, discipular a los hermanos, ir a juicio y comparecer ante los líderes políticos de Roma y predicar de esa manera el evangelio dentro del ámbito político. Podríamos mencionar muchas labores que el apóstol Pablo desarrollaba. Bueno, además de su ministerio carcelario. El apóstol Pablo tenía un ministerio carcelario. Pero no iba de visita a las cárceles a predicar el evangelio. Entraba como recluso. Y ahí dentro compartía la palabra de Dios. Bien, pero entre todas las labores que él desarrollaba, una era esta. Podríamos decirlo con las siguientes palabras. Él organizaba el trabajo, o más bien los turnos de algunos ministros. Y eso es lo que vemos precisamente en el versículo 12. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, tú ven a mí en Nicópolis. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo lo que está haciendo es, de alguna manera, supervisar la labor que se está haciendo y enviar reemplazos para que Tito pueda salir por un tiempo del lugar donde él estaba ministrando. ¿Quién es este varón llamado Artemas? Bueno, se va a sorprender de esta respuesta, pero no lo sabemos, porque en el Nuevo Testamento no se habla nunca más de este varón. Lo que sí podemos inferir acerca de él, según lo que Pablo dice acerca del otro varón mencionado acá, llamado Tíquico. ¿Quién es este hombre Tíquico? Este varón fue un acompañante del apóstol Pablo en uno de sus viajes. No vamos a leer el pasaje porque ya sería otro tema. Pero ahí en Hechos capítulo 20 se menciona que muchos varones, muchos ministros acompañaron a Pablo en uno de sus viajes a un lugar llamado Troas. Y dentro de este grupo ministerial estaba Tíquico. Ahora, este siervo, este ministro, cumplía labores más cercanas a Pablo. No solamente le acompañó en uno de sus viajes misioneros. Era una persona de tanta confianza para el apóstol Pablo que el apóstol lo consideraba un emisario personal.
Es decir, Pablo le daba un mensaje a Tíquico y luego lo enviaba a predicar. Ahora, esto es una labor hermosa. Entonces, eran enviados por los pastores a predicar el evangelio y posiblemente levantar una obra en ese lugar. Qué hermosa labor, mensajeros personales enviados por un ministro. Bueno, Tíquico cumplía esa labor. Era un hombre de tal confianza para el apóstol Pablo que, según lo que encontramos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 21, que leemos lo siguiente, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y, escuche esto, fiel ministro del Señor. Era un hombre con integridad, era un hombre comprometido con la obra. Entonces el apóstol Pablo le tenía tanta confianza que escribía una carta, la ponía en sus manos y le decía: mira, ahora anda y lleva esta carta a esta iglesia, por favor. ¿Y qué hacía este hermano? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no a otro? No, él tomaba la carta y como era un hombre fiel, iba y llevaba el mensaje que el apóstol Pablo le daba. Y muy probablemente, según lo que encontramos ahí en Tito capítulo 3, este varón llamado Tíquico era un ministro sustituto. Leo nuevamente ahí en Tito 3:12, Pablo dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Un ministro sustituto. Un hombre que amaba tanto a Dios, que amaba tanto la obra, que amaba tanto a Pablo, que amaba tanto a Tito y a la iglesia, a los creyentes, que el apóstol Pablo tenía confianza en enviarlo para que él cumpliera el ministerio, por mientras que Tito se trasladaba a juntarse con el apóstol Pablo en otro lugar. Este no es el único pasaje que nos habla de eso. Dice ahí 2 Timoteo 4:12, 11, 12 y 13. Voy a leerlo rápidamente. Dice Pablo a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces Pablo le está diciendo a Tito: mire, cuando vengas, trae a Marcos. Y luego dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Yo sé que usted se ha preguntado: ¿qué es esto? Que Pablo está viendo el capote. ¿Qué es un capote? Bueno, era una manta. El apóstol Pablo estaba encarcelado, estaba viejo. Estaba a punto de ser ejecutado y tenía frío. Entonces le dice a Timoteo: bien, cuando vengas trae a Marcos porque es útil para la obra, y tráeme el capote, tráeme una manta que tengo frío. Porque a Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Dónde estaba pastoreando Timoteo? En Éfeso. Entonces voy a enviar a Tíquico, o ya lo envié. Seguramente Tíquico llevaba la carta a Timoteo. Entonces Timoteo leería la carta y le diría: bien, ahora tú te quedas acá y yo voy a ver a Pablo. Y voy a cumplir lo que él me está pidiendo. Ya, decía. Un hombre fiel a la obra. Era obediente. El apóstol Pablo le daba instrucciones y él entendía que cuando el apóstol Pablo le daba una orden, en el buen sentido de la palabra, lo hacía por el bienestar de la obra, por el avance de la obra en Cristo. No porque el apóstol Pablo considerara a otros que eran sus siervos personales o sus esclavos, sino porque estaban todos contribuyendo a la obra. Aquí obviamente el apóstol Pablo no podía ir a Timoteo porque estaba preso. Pero había hombres que sí estaban dispuestos a seguir instrucciones para el avance de la obra. No solamente era obediente, sino que además era apto para cumplir lo que se le encomendaba, porque hay que tener preparación para recorrer muchos kilómetros, cientos de kilómetros para llegar a una iglesia en un sector rural o tal vez urbano, pero no en las dimensiones de hoy, y cumplir un ministerio con gente tan pecadora como la de hoy. Hay que estar preparado para llegar a un lugar donde no se conoce a nadie, pararse en un púlpito, predicar doctrina, discipular a los hermanos, contribuir al desarrollo, o más bien más que al desarrollo, al arreglo y a la solución de las dificultades de cada uno. Aconsejar, restaurar matrimonios, rescatar jóvenes, aconsejar y alcanzar a otros para el Señor. Hay que tener preparación para hacer esto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se consideran aptos para cumplir una obra, tal vez no de estas dimensiones, pero sí para recibir instrucciones ministeriales y cumplir su ministerio con excelencia para la gloria de Dios? Creo que tenemos que examinarnos. ¿Por qué? Porque el Señor a todos nos ha llamado a ser ministros. Tal vez no desde un púlpito, pero sí en el lugar donde nos desenvolvemos todos los días. Entonces Pablo continúa diciendo a Tíquico
o a Artemas lo voy a enviar y tú apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Recordemos que fue el mismo Pablo quien dejó a Tito ahí en Creta, según Tito 1:5. Y ahora Pablo estaba solicitándole a Tito que se juntaran en Nicópolis. Nicópolis es una ciudad que está al sur de Grecia. Bien, a Pablo le pareció que iba a pasar ahí el invierno, se había planificado, entonces le dice a Tito, mira, anda a Nicópolis y nos vemos ahí. Ahí he decidido pasar el invierno. Muy probablemente lo que Pablo quería era un informe del ministerio que Tito estaba desarrollando en Creta. Bueno, luego después de todas las instrucciones que el apóstol Pablo da en esta carta, obviamente me imagino que quería ver los resultados de lo que él había mandado a Tito. Entonces Pablo escribe esta carta, la pone en manos de su mensajero, lo envía a Creta para decirle, bueno, lee esta carta, pon en práctica y en el invierno nos vemos allá, en Nicópolis. Un informe ministerial, bueno, que además cuando dos ministros que aman al Señor y aman la obra se juntan, aunque sea para tomarse un café, eso es de gran bendición y de gran edificación. Creo que es importante eso, que siempre nosotros estemos, cada vez que planifiquemos una junta, cada vez que planifiquemos una reunión, tengamos en mente la bendición espiritual, que podemos darle a alguien o que podemos obtener de alguien. Cuando usted vaya a juntarse con algún grupo de amigos, con algunos familiares, usted pregúntese, ¿de qué manera yo puedo contribuir al crecimiento o a la edificación espiritual de estas personas? Porque así usted se va a planificar de qué va a hacer y qué no va a hacer en esa reunión o en esa junta. Y luego pregúntese, ¿qué bien espiritual yo puedo extraer de esa junta? ¿De qué manera yo voy a ser edificado? Yo creo que si tenemos ese parámetro para definir con quién nos vamos a juntar y con quién no nos conviene juntarnos, las cosas nos van a salir mucho mejor. Cuando tengamos ese principio espiritual, en qué yo puedo contribuir y qué bien yo puedo obtener de esa junta. No es egoísmo, es ser sabio. Bien, entonces, así como Tito, Artemas y Tíquico, los tres trabajaban en sujeción al apóstol Pablo, y vemos claramente esto, como el apóstol Pablo, lo quiero decir de una manera a lo mejor un poco brusca, pero usted lo va a entender. El apóstol Pablo de alguna manera movía las piezas de este ajedrez que era el ministerio. Insisto, no quiero ser despectivo ni poner al apóstol Pablo como un gerente general, solamente quiero que usted pueda entender que el apóstol Pablo consideraba la obra, porque él había ya predicado ahí, consideraba la cultura, consideraba las personas, consideraba la geografía del lugar, consideraba dónde se podían levantar templos. Como él era un apóstol y tenía alcance con muchos ministros, él sabía quién podía ser apto para esa obra y quién no. Entonces lo que hacía el apóstol Pablo era que trabajaba también en esta organización. Bien, quiero destacar lo siguiente. Primero, la madurez que debe tener un ministro para desarrollar la obra. El apóstol Pablo tenía que tener un grado de preparación y la madurez necesaria para ejecutar el cargo que él tenía, para ejecutar su apostolado. La madurez para entender que si bien él estaba organizando el trabajo de los ministros, él no era el jefe de los ministros, él no estaba enseñoreándose de los demás ministros. Muchos entran al ministerio y no entienden eso. Lamentablemente muchos todavía ven el ministerio como una pirámide donde alcanzar una posición. Qué triste, qué lamentable. Por eso el día de hoy ya no nos basta con tener pastores, evangelistas y maestros. El día de hoy hay apóstoles, hay arcángeles, hermano. ¿Sabía usted eso? Hay personas que se autodenominan arcángel. Tenemos obispos desarrollando su ministerio más allá de lo que la palabra realmente enseña acerca del obispado. Tenemos patriarcas en las iglesias, bueno, hay de todo. Hay títulos para regodearse. Ya porque a muchos no les basta con ser siervos inútiles para el Señor, sino que necesitan títulos. Lamentablemente muchos ven así el ministerio todavía, pero el apóstol Pablo tenía la madurez para entender que él era un siervo y que en esa posición de siervo él tenía que organizar a otros ministerios. Entonces destaco la madurez, destaco la sumisión que cada miembro de este grupo o de este equipo ministerial tenía. Porque cuando un ministro como Pablo está como supervisor de otros ministros, tiene que entender que él como supervisor también está en la posición de servir a sus ministros. Entonces Pablo tenía que tener esa madurez y esa sumisión voluntaria a sus hermanos en la fe. Y así también los pastores que estaban siendo, en este sentido, movidos por Pablo, también tenían que entender que en su madurez debían recibir instrucciones y ejecutarlas. La sumisión. Y también destaco las ganas y el deseo que todos tenían de servir al Señor.
porque estaban todos dedicados al Señor a tiempo completo. Entendían que la vida en este mundo es corta y que en cualquier momento partían a la gloria celestial, ya sea como mártires o ya sea porque el tiempo iba a pasar y en algún momento iban a partir a la presencia del Señor. De tal manera que hay que trabajar por Cristo. Porque cuando partamos de este mundo no vamos a tener ya oportunidad de evangelizar, allá van a estar todos convertidos. Allá van a estar todos salvados. Es aquí cuando tenemos que hacer la obra. Ahora, note este ejercicio matemático. Madurez más sumisión más trabajo es igual a frutos. Frutos. Y meditaba un poco en esto y pensaba en nuestra realidad como iglesia. Madurez más sumisión más trabajo es igual a frutos. No voy a dar ilustraciones, creo que podemos aplicarlo a cada una de nuestra propia vida. Bien, Pablo dice a Tito que tenía determinado pasar el invierno en Nicópolis. ¿Por qué razón? Porque Pablo tenía un ministerio funcional. El apóstol Pablo iba, predicaba, Dios le concedía almas, edificaba a esos hermanos por un tiempo, levantaba de ese grupo ministros, los ponía en la obra y luego continuaba. Un ministerio funcional. La obra avanzaba, la obra crecía y era tal la bendición del apóstol Pablo que decía, puedo ir y pasar el invierno en Nicópolis. ¡Qué gran bendición! Las que son dueñas de casa pueden planificarse porque dicen, a tal hora ya todas mis labores en casa van a estar listas, entonces yo puedo desarrollar este trámite a tal horario del día. ¿Por qué? Porque el trabajo va a quedar hecho. Porque son productivas en el hogar. Entonces pueden organizarse a futuro. Pero cuando una obra es infructífera, cuando una obra es infructuosa, esa obra se convierte en demandante. Entonces el ministro no puede planificarse a futuro. Pablo no podría haberse planificado si él hubiese estado trabajando. Creo, no recuerdo muy bien, pero creo que para este momento el apóstol Pablo estaba en Éfeso, cuando escribe a Tito, en Creta. Entonces si la obra en Éfeso hubiese sido difícil, hubiese sido estéril, entonces el apóstol Pablo no podría planificarse a futuro porque estará invirtiendo su trabajo, su tiempo ahí. Bien, entonces una obra así impide la proyección, pero el apóstol Pablo tenía un ministerio funcional. Ahora, esto es lo que podemos aprender básicamente y aplicado a nuestra realidad como iglesia local de esta mención que el apóstol hace de los ministros en subordinación a él. Pero Pablo también menciona a dos ministros que trabajan de forma itinerante. Uno es Zenas y el otro es Apolos. ¿Quién era Zenas? Es mencionado acá como intérprete de la ley. Algunos comentaristas sugieren que puede estarse refiriendo a un abogado del primer siglo. Y yo digo, amén a eso, muy probablemente sea así. Pero como entendemos a qué se refiere el Nuevo Testamento por lo general, cuando habla de intérprete de la ley, muy probablemente este Zenas, si bien tenía un nombre que suena como a griego, muy probablemente era un judío, que conocía la ley de Dios. Recordemos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, que incluso los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, personas de autoridad en el mundo religioso estaban respondiendo a la fe cristiana. Entonces, muy probablemente, este Zenas también era una eminencia religiosa que había respondido a la fe del Señor. Ahora, ese dato que le di de la conversión de los líderes religiosos está registrada en Hechos 6. Y Pablo no se convirtió hasta Hechos capítulo 9. Entonces, muy probablemente este varón llamado Zenas, Pablo no le compartió el evangelio. Luego Pablo menciona a Apolos. ¿Quién era Apolos? ¿Usted se acuerda de él? Él era un evangelista, un predicador itinerante, mencionado en Hechos capítulo 18. Dice que Apolos llega a Éfeso y era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, un conocedor de la doctrina y un hombre con una excelente oratoria. ¿Cuál era el detalle que tenía Apolos? Conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Entonces hay un matrimonio. Aquila y su esposa Priscila toman a Apolos y lo discipulan. Le enseñan, le exponen el evangelio y Apolos se da cuenta que aquel Mesías que él estaba predicando que iba a venir ya vino. Y el Señor Jesucristo cumplió las profecías. Entonces, ¿qué hizo Apolos? Creyó el evangelio, nació de nuevo y continuó con esa actividad de predicador itinerante, pero ahora convenciendo a los judíos de que Jesús era el Cristo. ¡Qué hermoso es esto! Bueno, ahí tenemos un caso en el cual un matrimonio discipuló a un predicador.
O sea que hay instancias en detalle como esa en las cuales las mujeres pueden tomar parte del discipulado o la enseñanza a varones. Porque tenemos a Aquila y su esposa Priscila que le expusieron a Apolos más exactamente el camino de Dios. Pero aquí tenemos a Priscila y Aquila enseñándole a Apolos y él desarrollando un ministerio de predicador itinerante. Bien, Pablo tampoco evangelizó, ni formó, ni discipuló a Apolos. Sin embargo, trabajaron juntos, codo a codo, con una iglesia tan difícil como lo fue la iglesia de Corinto. Y voy a darle evidencia de esto rápidamente. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3 dice lo siguiente. Aquí Pablo tratando con las divisiones que había dentro de la iglesia. Como mencionamos el día jueves en la exposición, hay actitudes carnales dentro de las iglesias, que es el hacer grupismos. No solamente asociarse, porque es bueno que en las iglesias los hermanos se asocien, es decir, los hermanos que les gusta más la música y sirven al Señor con la música se reúnen tal día, amén. Los hermanos que se juntan a estudiar doctrina profunda se juntan tal día, amén. Y otros hermanos que se juntan a hacer tal vez una labor más caritativa se juntan en tal día, amén. No hay problema con ese tipo de grupos. Los grupos que son peligrosos son aquellos que no generan unión en un interés común, sino división por temas o por diferencia dentro de la iglesia. Espero que se entienda el contraste entre uno y otro. 1 Corintios 3:4. Pablo está reprendiendo a la iglesia. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, básicamente podríamos decir que Pablo estaba afirmando, yo no le evangelicé a Apolos, yo no discipulé a Apolos, otros hicieron esa obra, pero juntos estamos trabajando en una causa común, que es el avance del reino de Dios en la tierra, la salvación de los pecadores y la edificación de la iglesia. Qué hermoso es cuando entendemos eso. Que las otras denominaciones no son nuestras enemigas, son nuestros hermanos y estamos contribuyendo a un bien común. Sí hay determinados matices doctrinales que tenemos que considerar y ser prudentes, pero el hecho de que una iglesia sea distinta en su liturgia a la nuestra no quiere decir que sean nuestros enemigos. Uno siembra, el otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces el apóstol Pablo trabaja con Apolos, pero además lo respalda. Por eso Pablo le dice a Tito, cuando pase Zenas y Apolos por ahí, encamínenles. Denle todo lo que necesiten para que ellos sigan en su ministerio, para que ellos sigan en su labor, que nada les falte. El misionero o el ministro, cualquiera sea el alcance del ministerio, debiera poder ocuparse de lleno en su labor. Pues es hermoso dedicarse a la obra a tiempo completo cuando se puede, cuando el Señor lo dispone. No siempre se puede, pero ¿qué sería lo ideal? Aunque no está prohibido el autosustento, porque Pablo lo hacía, Pablo trabajaba y ministraba. Bien. Es bueno que las iglesias provean a sus obreros, a sus siervos, a sus ministros. Es hermoso cuando eso sucede. Y es hermoso cuando las iglesias tienen esa prudencia, que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito. Que nada le falte a estos misioneros. ¿Por qué? Porque la iglesia debe poder proveerle, ayudarle a los misioneros que están realizando la obra y en lo posible poder sustentar a sus ministros. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:14 que así mandó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es una verdad bíblica. Y no hay ningún problema con eso. Siempre y cuando, como lo mencioné delante, el ministro sea maduro y apto. La realidad del mundo evangélico el día de hoy es que hay gente que no es ni madura ni apta, pero está viviendo del evangelio. No, está viviendo de los evangélicos, que es diferente. Entonces la iglesia debe poder contribuir a la obra misionera. Ahora, esto me hace pensar y reflexionar en nuestra iglesia local. En que el hecho de que la iglesia pueda contribuir a la obra misionera es un elemento importante del desarrollo de la iglesia.
Obviamente una iglesia que está comenzando recién no puede abarcar todo lo que quisiera en cuanto a ofrenda y apoyo. Pero la iglesia debiera tener una visión hacia adelante. La iglesia debiera poder proyectarse y decir, ¿qué queremos hacer con nuestra iglesia? ¿Cuál es el modelo que vamos a seguir con nuestra iglesia? Bueno, como iglesia queremos alcanzar esto. Queremos lograr estos proyectos, queremos lograr estos planes, queremos desarrollarnos según el principio bíblico y llegar a este fin, a este objetivo. Cuando la iglesia tiene esa mirada en común y tiene un mismo sentir y piensa una misma cosa, la iglesia avanza. Y puede llegar a cumplir ese modelo bíblico. Pero cuando nos damos vuelta siempre en los mismos asuntos, la cosa no avanza. Lamentable. Pablo entonces hablando a la iglesia, ya habló de los ministros subordinados, de los itinerantes, y ahora Pablo habla de la iglesia. Y Pablo dice, y aprendan también los nuestros. Aprendan. El aprendizaje, ya lo mencioné en un sermón anterior, es parte esencial de la vida cristiana. El mundo cree que los evangélicos no pensamos, que vamos a la iglesia a escuchar todo lo que dice el pastor y luego repetimos lo que dice el pastor durante toda la semana. Qué lamentable. Qué lamentable porque algunos están dando ese mal testimonio. Pero el aprendizaje es parte esencial de la vida cristiana. Por eso yo a algunos de ustedes, o yo creo que a la mayoría, siempre les he recomendado libros. Hermano, lea este libro. Aliméntese de esta enseñanza. En los concursos de memorización, ¿cuál es el premio? ¿Una polera de la selección? No, un libro. Porque queremos contribuir a su desarrollo intelectual y espiritual. El aprendizaje es parte de la vida cristiana y del funcionamiento de la iglesia. Voy a mencionar esto de una forma muy llana, no voy a profundizar. Pero note cuál es el modelo de la iglesia o cuál es el rol que la iglesia debe cumplir. Esto le va a ayudar a usted a determinar o poder discernir cuáles son las iglesias que están en el plan de Dios. No es que hay iglesias que se dedican a saltar y a seguir saltando y después se tiran de espalda. Entonces esa es su actividad eclesiástica. Este es el modelo de Dios para la iglesia, Efesios 4:11 en adelante. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles. Sabemos el trabajo de los apóstoles. Predicar, formar, enseñar, discipular y echar un fundamento doctrinal. A otros profetas. Lo mismo, predicar, enseñar y echar un fundamento doctrinal. Ya se cumplió su ministerio. A otros evangelistas, proclamar la verdad, es decir, conocerla primero. Luego proclamarla claramente para que el pecador nazca de nuevo. A otros pastores, sabemos cuál es el trabajo de un pastor. Y sabemos lo que hemos dicho anteriormente, que el pastor debe ser un teólogo, un experto en doctrina. Y luego maestros. Está de más explicar el término maestro, sabemos lo que hace un maestro. A fin, ¿cuál es el propósito del ministerio que estableció Cristo? A fin de perfeccionarlos a ustedes. Porque los santos no son aquellos que una determinada religión canoniza. Bueno, ellos son los santos. Miren este listado, miren esas estatuas, miren esas figuras. Ellos son los santos. No, bíblicamente los santos son todos los que han nacido de nuevo, todos los creyentes. ¿Bien? Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que el Señor a todos nosotros, si hemos conocido a Cristo, nos ha llamado a un ministerio. Y venimos a la iglesia a formarnos para ejecutar nuestro ministerio. ¿Usted sabe a qué lo llamó el Señor? ¿Usted sabe qué es lo que Dios demanda de usted durante la semana? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Sabe usted que le va a rendir cuenta algún día al Señor? ¿Por su ministerio personal? No voy a hacer que llegue allá y diga, uy Señor, ni me enteré que tenía un ministerio. Sí, pues el Señor estableció a estos ministros para perfeccionarlos a ustedes para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ustedes deben ser perfeccionados en la palabra, en la doctrina, para que ustedes luego puedan edificar a otros. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia crece desde adentro? Por eso dice el apóstol Juan que no tenemos necesidad que nadie de afuera, entre paréntesis, nadie de afuera nos enseñe nada, porque tenemos el Espíritu que nos enseña todas las cosas y vamos creciendo, vamos edificándonos mutuamente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de la iglesia es formar, adoctrinar, enseñar,
instruir, corregir, amonestar, exhortar para que la iglesia sea semejante a Cristo a medida que alcanza a otros y otros se suman a este gran proyecto. Tremendo, tremendo. Ahora usted entiende, con razón el pastor siempre nos habla de la Biblia, que leamos la Biblia, que pensemos en la Biblia, que memoricemos la Biblia, que leamos buenos libros, que entrenemos nuestra mente. Porque ese es el propósito. Yo para eso estoy aquí. Para eso llegué aquí en abril del año 2017. Para compartir Biblia con ustedes. Para tomar mi corazón, mi Biblia y entregárselos. Para eso estoy aquí. Entonces, ahora usted sabe cuáles son las iglesias sanas y cuáles no son las iglesias sanas. Porque este es el modelo, esta es la estructura que debe seguir la iglesia. La enseñanza, la formación. Bien, aprendan los nuestros a ocuparse, dice el apóstol Pablo, Tito dice acá, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. El creyente debe ser enseñado no para volverse un intelectualoide del evangelio. A mí me lo enseñaron así cuando tenía la edad del Lucas y del Simón. Estaba en la clase y la hermana que estaba enseñando dijo, hay algunos que son obesos en la fe y se alimentan y no se pueden parar de la silla de la escuela dominical. Pero el conocimiento que recibimos no es para quedarnos sentados en la banca de la iglesia o en la silla de la escuela dominical, sino para ejercitarnos con ese conocimiento, ponerlo en práctica, poder edificar a otros, poder hacer buenas obras para los casos de necesidad. Aquí el apóstol Pablo ha hecho una exposición de doctrina de la salvación, como usted recordará en el capítulo 3, pero las obras son mencionadas en los 3 capítulos. Pablo hace mención de las obras piadosas en los 3 capítulos. En el capítulo 1 para contrastar a los falsos maestros, que dice que son reprobados en cuanto a toda buena obra. En el capítulo 2 el apóstol Pablo dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. De tal manera que usted debería enardecerse cuando ve el pecado en su expresión en la sociedad. A usted debería darle repugnancia ver ciertas cosas en la televisión cuando está cambiando el canal. Usted debería inquietarse cuando usted está en su celular y de repente alguien publica alguna cosa sucia. Usted debería poder poner la mano. Porque el Señor quiere que seamos celosos de buenas obras. Y ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Las obras son enfocadas en los 3 capítulos de Tito, de la carta a Tito. Entonces es importante que aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El apóstol Pablo quiere evitar a toda costa que la iglesia de Creta sea improductiva. Quiere evitar que la iglesia de Creta sea estéril, que no produzca frutos. Una iglesia productiva hace lo siguiente. Una iglesia productiva adora a Dios. Eso es lo primero. Segundo, una iglesia productiva aprende la palabra de Dios. Tercero, una iglesia productiva se exhorta mutuamente. ¿Es bueno que tengamos predicadores de afuera? Sí, es bueno, pero nosotros debiéramos ser capaces de exhortarnos bíblicamente. Conocer las Escrituras y entre nosotros poder edificarnos, citarnos la Biblia, hablar de eso. Una iglesia productiva. Una iglesia productiva no solamente se exhorta mutuamente, sino que además una iglesia productiva ofrenda. Una iglesia productiva evangeliza. Una iglesia productiva discipula. Una iglesia productiva hace caridad. Una iglesia en funcionamiento. Una iglesia despierta, una iglesia que entiende su rol en la sociedad y trabaja conforme a ese rol. Una iglesia infructuosa recibe enseñanza sana, mas esta enseñanza sana no se traduce en obras. Creo que tenemos que examinarnos harto, porque yo creo que los que estamos acá amamos a Cristo, amamos la palabra. Entonces eso está bien. Esa es una virtud que el Señor nos ha dado, porque no es común de nuestra carne amar la palabra de Dios, amar la doctrina, amar la enseñanza. Pero tenemos cada día que doblegarnos para que el Señor haga una obra a través de nosotros. Pablo cierra su carta diciendo, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Es decir, hay comunión en la iglesia. Nos amamos mutuamente.
nos bendecimos mutuamente. Estamos en un espíritu. No nos vemos siempre porque ustedes están allá al otro lado del mar y nosotros estamos acá, pero hay comunión. Hay una causa en común. Hay un propósito que estamos cumpliendo. Estamos avanzando para la gloria de Dios. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este básicamente es el saludo y las palabras de despedida cotidianas del apóstol Pablo o habituales que él plasma en sus cartas y enfatiza las múltiples bendiciones inmerecidas que el Señor da. Estos son buenos deseos del apóstol Pablo, que el Señor siga dándoles abundantes bendiciones, sigan adelante, sigan avanzando, porque el Señor ha puesto todo a su disposición para que sigan avanzando en la obra de aquel que nos llamó a ser sus embajadores en la tierra. De esta manera, mis amados hermanos, cerramos la carta del apóstol San Pablo a Tito. Y ha sido una bendición para mí ir palabra por palabra de esta carta y traerlas para ustedes. Yo espero que el Señor tome esto y haga una obra en nosotros. Que el Señor no permita que esto sea una predicación más o una serie más que se predica, sino que verdaderamente el Señor haga una obra en y a través de nosotros. Que el mundo conozca a aquel que murió y resucitó para salvarle. Que el mundo reciba de Cristo a través de nosotros. Vamos a orar, ¿les parece?